Hola, buen día, buenas noches, buenas tardes, según cuando estén viendo esta clase. Estamos en Historia Constitucional, Argentina y Latinoamericana 1. Esta es la clase número 8, como dice acá el graf. Soy el profesor Joaquín Noya, ya tuvieron las clases conmigo y les he corregido los parciales a varios y varias de ustedes. La clase número 8 va a tratar sobre el periodo rosista en la Argentina, sobre el periodo de la Confederación, todo lo que sucede a partir de 1829, 1827, pongámosle como inicio, hasta 1852. El texto que le va a dar sustento a esta clase es el del capítulo 8 de Rosas y Rosismo de Marcela Ternavasio. Recordar también dos cosas: que nosotros en la cátedra no solemos tomar personas o figuras a partir de las cuales desarrollar una temática, pero sí lo que hacemos es tomar procesos históricos. Pero este proceso es muy difícil poder entenderlo sin estudiar la figura de Rosas, que de alguna forma sintetiza lo sucedido en estas décadas que vamos a analizar. También dos recordatorios para toda esta clase. Primero, que lo vieron en la clase anterior, pero en 1820, luego de la derrota con Santa Fe, la élite porteña, la derrota por parte de la provincia de Buenos Aires con Santa Fe, la élite porteña toma una definición que es encerrarse hacia adentro de las puertas de la provincia de Buenos Aires para recuperar económicamente la provincia y desde ahí volver a ejercer una hegemonía a nivel nacional. Y eso significa fortalecer la ganadería principalmente y la frontera agrícola que tenía la provincia. Claramente esa frontera es hacia el sur. Lo otro también que quiero aclarar, así como hablamos de Río de la Plata, también cuando hablemos de Buenos Aires, nosotros pensamos Buenos Aires como es hoy, la provincia por un lado y la capital separada por otro. Cuando hablamos de Buenos Aires hablamos de la integralidad de la provincia de Buenos Aires y lo que hoy conocemos como ciudad autónoma, para pensarlo desde el porqué de la época de muchas discusiones. Nos vamos a adentrar en esta primera parte de la clase en una pequeña, muy cortita línea de tiempo que la van a tener ustedes en el aula virtual, pero no quiero dejar de pasárselas. Nosotros vemos en el 26 la Constitución de Rivadavia, último intento unitario, lo vieron en la clase pasada con el profesor Rebagliati, y cómo eso pierde apoyo. En 1827 renuncia Rivadavia ante esa pérdida de apoyo. En 1828 se da un levantamiento unitario, queda después de la renuncia de Rivadavia el coronel Dorrego de gobernador de la provincia de Buenos Aires. Después de eso hay un levantamiento unitario en 1828 por parte del general Lavalle, que además de tomar el poder de la provincia, fusila al coronel Dorrego, que es una persona con mucho arraigo popular, y sus bases de las milicias también tenían mucho sustento popular. En 1829 hay un alzamiento federal encabezado por Juan Manuel de Rosas, que derroca a Lavalle y que además termina con la elección por parte de la Sala de Representantes de Rosas como gobernador con poderes extraordinarios, ¿sí? En 1831 tenemos el Pacto Federal. En 1832 Rosas no acepta ser gobernador, la reelección de gobernador, y queda Balcarce como gobernador. Hay una serie de rebeliones en el medio y en 1835 es nuevamente electo Juan Manuel de Rosas como gobernador. En 1838 y 1840 está bloqueado el puerto de Buenos Aires por las flotas francesas. En 1845 a 1848 hay un bloqueo inglés y francés, y en 1845 se da la batalla de Vuelto Obligado. En 1850 se genera una alianza ofensiva-defensiva de la provincia de Entre Ríos con Brasil y Montevideo. En 1852 es derrotado la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas en manos de Urquiza en la batalla de Caseros, y en ese mismo año se firma el Pacto de San Nicolás, que lo vamos a ver la clase que viene, y en 1853 se produce el Congreso Constituyente que dicta la primera Constitución de la República Argentina, que también lo vamos a ver en el teórico práctico de la clase que viene. Pero es importante que puedan repasar esto para tener en cuenta lo vertiginoso
de todos estos años que van de 1810 a 1853 en el Río de la Plata, en lo que va a ser futuramente la República Argentina. Bueno, como la segunda parte vamos a ver de la clase, es por ahí el desarrollo más profundo de la discusión en torno al rosismo, cómo surgió, cómo se desarrolló, qué sectores la apoyaron, quién fue la oposición. Nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en la discusión de unitarios y federales, que ya vieron cómo surgió en la clase pasada, no tenemos que tomar a porteños como sinónimo de unitarios, ni federales como del interior de las provincias, sino que va a haber posturas unitarias en varias provincias y posturas federales en varias provincias, y también no va a haber un único federalismo, sino que va a haber más de un federalismo, vamos a ver a lo largo de esta clase. Y uno de estos ejemplos es que Rosas construye, separa y desarrolla su poder en la provincia de Buenos Aires desde el federalismo, desde una postura federal contra los unitarios. Caído el último intento por parte de la élite porteña más vinculada a los unitarios, encabezada por Rivadavia en 1827, de instaurar una constitución unitaria, surge, después del levantamiento de Lavalle, la figura de Rosas como una figura que empieza a aglutinar y que pasa a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y que empieza desde ahí a aglutinar posterior a esta década que habíamos dicho, a partir de 1820 en adelante, de reconfigurarse económicamente y que crecer económicamente la élite porteña, aparece la figura de Rosas y el gobierno de Rosas como uno de los gobiernos importantes federales en esta confederación argentina. La mayoría de las provincias también, no todas, pero sí su mayoría, tenían una hegemonía federal, por ejemplo, en Santa Fe con López, en La Rioja con Quiroga, un contraejemplo de eso es en Salta, que tenía posturas más unitarias, ¿sí? Pero ahí también lo que cristaliza esta caída de Rivadavia en 1827 es el fracaso del proyecto unitario y la victoria, podríamos decirlo de alguna manera, para analizarlo más dualmente, del federalismo, y en particular dentro de ese federalismo empieza a crecer el poder del federalismo porteño. En 1831, con el Pacto Federal, lo que se constituyen son 14 estados provinciales con muchísima autonomía, ¿sí? Con muchísima autonomía, lo repito, constituyendo un sistema confederal, ¿sí? Nosotros ya habían visto en la última clase que había como dos propuestas dentro del federalismo, una de una república federal y otra de una confederación, donde se respetan la autonomía absoluta de cada uno de los estados provinciales, y esto es lo que se produce a partir del Pacto Federal de 1831, ¿sí? Buenos Aires, se restauran las instituciones bajo las leyes, bajo la ley electoral de 1821, que vieron la clase pasada, pero es una ley muy transformadora por la participación popular que tiene, lo que define quiénes pueden votar, ¿sí? Y en 1828 y 1831 hay un enfrentamiento entre unitarios y federales, como lo vimos bien en la provincia de Buenos Aires, que pasa del gobierno de Dorrego federal al gobierno de Lavalle luego de su fusilamiento, y después, como figura bien en la cronología, en la línea de tiempo que ustedes tienen adjunto para leer, en 1829 el alzamiento federal encabezado por Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Y se produce un reordenamiento institucional. Esta ley electoral de 1821 también lo que tiene, al ser tan popular, es un poder de legitimidad muy importante, sobre todo de la Cámara de Representantes, principalmente de la Cámara de Representantes, que era quienes se encargaban de elegir luego al gobernador. Y en esta situación es que luego de un debate profundo, Juan Manuel de Rosas propone y es electo gobernador en 1829 con facultades extraordinarias, ¿sí? Y ahí hay una discusión que se da en torno a estas facultades extraordinarias, cuánto le permitían al gobernador Juan Manuel de Rosas
adentrarse sobre otros poderes, en este caso la Sala de Representantes, que era el legislativo, y el Poder Judicial, ¿sí? Esta Sala de Representantes era, en ese momento, el espacio más importante de poder de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Una Cámara Legislativa, electa, como habíamos dicho, y lo repito muchas veces, con la ley de 1821, que era una ley de participación muy amplia, y las facultades extraordinarias que recibe el gobernador pasan a ser un contrapoder de esta Sala de Representantes, ¿sí? Empieza a romper ese poder político de la Sala de Representantes. ¿Qué actores políticos frente a esta situación de nuevo poder por parte del Ejecutivo teníamos en este momento? Por un lado, las élites urbanas, y lo digo en plural porque eran muchas, y también de alguna forma las élites rurales vinculadas a los hacendados, y también en ese sentido no era el límite de esas élites no eran muy claros, eran más bien flexibles, se entraba y se salía, muchos matrimonios se daban con sectores de hijos o hijas de estas élites más tradicionales, con hijos o hijas de sectores asentados que iban creciendo. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, Juan Manuel de Rosas es una figura que muchos lo caracterizan de la élite hacendada porteña de la provincia de Buenos Aires, y otros autores no tanto, porque era también parte de estas élites que entraban y salían de ese círculo rojo, digámoslo de alguna manera, del siglo XIX. Y hay también otros actores nuevos que empiezan a aparecer, que están vinculados a la ampliación del sufragio en 1821, porque hay que construir nuevas legitimidades y hay nuevos votantes, no solamente en la campaña bonaerense, sino también en la ciudad de Buenos Aires, y también hay nuevas representaciones republicanas de esos votantes. Por otro lado, también, tanto las guerras de independencia como las de unitarios y federales habían hecho emerger a los jefes militares y caudillos con ascendencia en los distintos sectores de la sociedad como actores políticos. Entonces también a ese entramado político bonaerense y de la Confederación Argentina también tenemos que sumar estos actores. ¿Y qué apoyo social tenía Juan Manuel de Rosas al asumir? Por un lado, las milicias rurales que lo venían acompañando a él desde 1820 con netamente un arraigo popular. Por otro lado, hacendados y comerciantes bonaerenses y porteños, que son casi sinónimos en este momento, porque ven en él una figura que puede restablecer el orden político después de 17 años y si vamos un poco más también, previo a la Revolución de Mayo, donde no había un orden político claro. ¿Y qué otra figura también muy importante va a acompañar a Juan Manuel de Rosas? Van a ser una plebe urbana que seguía claramente al ex gobernador, el coronel Dorrego, y que no de forma automática, pero después de su fusilamiento de Juan Manuel Dorrego, encuentra en la figura de Juan Manuel de Rosas una figura atrás de la cual seguir. Y además de que también Juan Manuel de Rosas tenía vínculos comerciales, tenía una empresa ganadera en la provincia de Buenos Aires con el hermano del coronel Dorrego. ¿Qué oposición tenía Juan Manuel de Rosas? Que se va a ir agrandando a lo largo de sus gobiernos, desde 1829 hasta el 31 y después posteriormente del 35 al 52. Por un lado van a ser los unitarios, ¿sí? En general, ya que él representaba una postura muy federal, y unitarios que muchos se van a ir al exilio, perseguidos durante el gobierno de Rosas, a Montevideo. Por otro lado, ¿quiénes van a ser también parte de su oposición? Los federales porteños antirrosistas que se terminan de ver desplazados en 1833, y también los federales del interior de la provincia, que en 1840, vamos a ver más adelante, van a plantear la necesidad de conformación de una constitución de la Confederación Argentina. Y después también aparece
más adelante lo que se conoce como la generación del 37, que son intelectuales, que más su mayoría están en el exilio en Montevideo, que lo que bregan es por la sanción de una constitución nacional. Muchos de ellos de tinte unitario, pero también en ese exilio empieza a surgir algo que lo vamos a ver en la próxima clase, que en la segunda mitad del siglo XIX van a ser quienes gobiernan la Argentina, muchos de estos exiliados como Sarmiento, Bartolomé Mitre, Vicente Fidel López, Alberdi, entre los más conocidos, que van a hacer esa oposición desde el exterior al gobierno de Juan Manuel de Rosas. Bueno, en esta tercera parte la idea es poder pensar y contarles y que ustedes vayan pudiendo repensar y articular con lo que vimos anteriormente cómo se desarrollaron las políticas de Juan Manuel de Rosas en el gobierno y qué pasó en la provincia de Buenos Aires y en la Confederación Argentina entre 1829 y 1852. La primero como objetivo político de Rosas a lo largo de todos sus mandatos fue instituir una confederación argentina de estados independientes y desoír constantemente, incluidos los llamados de algunos federales, el llamamiento a un congreso constituyente. ¿Por qué? ¿Qué beneficios tenía para la provincia de Buenos Aires y por qué Juan Manuel de Rosas lo encara así? En principio porque de pensar una confederación y no una federación, primero porque igualmente la provincia de Buenos Aires era hegemónica y dominaba a esta confederación sin perder los beneficios de esa autonomía, y eso también incluye principalmente la autonomía, tener el control de la aduana, ¿sí? Y por otro lado, y que está vinculado a esto, sigue siendo la ciudad rectora, la provincia rectora del país, y se evita los costos de ser la capital y también de repartir los recursos de esa aduana, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, Juan Manuel de Rosas ocupa ese lugar hegemónico en la Confederación como gobernador de la provincia de Buenos Aires con un objetivo más de tinte económico hacia la provincia, o su objetivo de tinte económico hacia la provincia era poder ampliar esa frontera agropecuaria, la hace, claramente se puede ampliar hacia el sur de la provincia, tenía una fluida relación de comercio, de intercambio con los pueblos originarios, que era principalmente esta provincia que se regía económicamente en cuestiones vinculadas al mercado exterior, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Así se desarrolla su primer gobierno, y en 1832, nuevamente en la Sala de Representantes, recordemos que la elección del gobernador se daba en la Sala de Representantes, los representantes se elegían bajo la ley de 1821, bajo la ley electoral, gana ampliamente, pero no le dan facultades extraordinarias. Y lo que plantea entonces Juan Manuel de Rosas es no asumir esa nueva gobernación. Se elige a Balcarce en 1832, se elige a Balcarce como gobernador, y en 1833 surge un movimiento que es la Revolución de los Restauradores, que son una serie de sectores que lo que hacen es ser leales a Juan Manuel de Rosas, hacen caer el gobierno de Balcarce, designan a Viamonte como gobernador, y nuevamente hay toda una serie por parte de esta revolución restauradora hacia la figura de Viamonte y genera la renuncia. ¿Qué es lo que sucede? Rosas es nuevamente electo, ¿sí?, como gobernador por la Sala de Representantes, pero elige no asumir ese cargo porque nuevamente es sin facultades extraordinarias. Es electo gobernador Massa, interino, y en 1835 se produce algo muy, ¿cómo decir?, disruptivo, que es el asesinato de Facundo Quiroga, ¿sí?, en manos del gobierno cordobés. Eso genera una crisis importante en la Confederación y sobre todo en ese federalismo tan heterogéneo, tan distinto, pero que era hegemónico pese a su heterogeneidad en la Confederación Argentina. Y esa importante crisis también
lo que hace es que vuelva nuevamente a ser reelecto Juan Manuel de Rosas en 1935 por la Sala de Representantes, le dan facultades extraordinarias, pero acá Juan Manuel de Rosas genera algo disruptivo hacia la política bonaerense, que es que antes de aceptar ser nuevamente gobernador con esas facultades extraordinarias que la Sala de Representantes acepta darle en desmedro de su poder, porque veíamos que la Sala de Representantes era un espacio primordial del poder institucional político en la provincia de Buenos Aires, lo que plantea es que solo acepta si es ser gobernador con poderes extraordinarios en 1835, perdón, con facultades extraordinarias, a través de un plebiscito popular. Entonces plantea un plebiscito popular que se desarrolla sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde votan 9.000 personas, sobre si tenía que tener facultades extraordinarias o no. Gana ese plebiscito ampliamente, asume nuevamente la gobernación, pero acá está el hecho disruptivo, que es que le empieza a quitar poder cada vez más, además no solo por las facultades extraordinarias a la Sala de Representantes, sino también por usar este sistema plebiscitario de consulta popular en muchas de sus medidas a lo largo de los próximos 17 años que va a gobernar. Entonces acá se genera un hito y empieza a transformar el sentido de legitimidad que estaba instalado a partir de la ley de 1821 en la Sala de Representantes, a sacarlo fuera de esa Sala de Representantes y plantear muchas de sus medidas a través de plebiscitos populares, ¿sí? Y acá es lo que se da una construcción de una nueva legitimidad popular por parte de Juan Manuel de Rosas, y recordemos que se hacía estos plebiscitos sobre la base de la ley electoral de 1821, que era muy amplia en su participación. Este principio rector de nueva legitimidad, Juan Manuel de Rosas, voy a leer un textual, lo sustenta en la idea que dice que es el libre pronunciamiento de la opinión general. ¿Y por qué Juan Manuel de Rosas rompe ese principio legitimador de la Sala de Representantes para tener uno de tinte más popular? Más allá del arraigo, de lo que puedan pensar, de lo que significaba eso, de la construcción de poder que daba eso, también tenía un objetivo político, que para Rosas uno de los problemas importantes que había es que, esto que decía al principio de la clase, no había una sola élite porteña, había muchas élites porteñas, y esas élites porteñas disputaban su poder constantemente en la provincia de Buenos Aires, esas distintas élites porteñas, y encontraban su caja de resonancia, el lugar de donde se amplificaba esa disputa de poder, en la Sala de Representantes. Y eso entendía Rosas, que lo que hacía era amenazar al sector que gobernaba. Entonces empieza a romper esa amenaza a través del plebiscito popular, con una movilización social muy importante de la sociedad. Pese a esto, la Sala de Representantes sigue funcionando y sigue teniendo elecciones cotidianamente, ¿sí? Hay una relación dialéctica de constante diálogo entre esa base social, esa plebe urbana y rural, y estos plebiscitos y lo que sucedía en el gobierno de Rosas. Pese al autoritarismo que cruza también mucho de su gobierno, vamos a ver que, y lo vamos a ver en detalle poquitito, ¿no? En poco tiempo, ahora más adelante en la clase, durante todo el periodo de 1829 a 1852, que gobernó Rosas, exceptuando del 32 al 35, y está incluido en la guerra con Entre Ríos, contra Urquiza, al final de su gobierno, nunca se dejan de hacer las elecciones a la Sala de Representantes. Es un proceso por eso muy contradictorio cuando se lo evalúa como un proceso histórico y cómo detentaba su poder con esto, con una Sala de Representantes y unas instituciones y un proceso electoral que funcionaba siempre, y en paralelo una profundización de esa participación popular a través de los plebiscitos. En 1835 lo que surge también es la delegación de las provincias de la Confederación Argentina a Buenos Aires en su representación de las relaciones exteriores, que esto es una de las cosas fundamentales de la diferencia entre una confederación y una república federal.
que es que la Confederación, los distintos estados que la conforman, le ceden a uno la representación de las relaciones exteriores. En una república federal hay un solo estado que lleva adelante centralizado esa representación. Y en 1836 aparece otra cuestión que es también fundamental en los gobiernos de Rosas en cuanto a los sistemas electorales, que son las listas de unanimidad. Empieza a haber listas únicas definidas por Juan Manuel de Rosas, pero se sigue haciendo todo proceso electoral. Y entonces lo que empezamos a ver es que quizás la forma de estar en contra no es votar otra lista, sino la abstención en ese proceso electoral. Sumado a la oposición que estaba en el extranjero, que ya vimos como quienes la conformaban en la parte 2 de esta clase. Otro hito también importante en este gobierno es que en 1836 está la ley de aduanas, ¿sí? Y esta ley de aduanas lo que genera es una política, es un gesto de Rosas hacia el interior de la provincia de Buenos Aires porque va a proteger algunos de los productos. En todas estas cuestiones empezamos a ver ese respaldo popular que tenía Juan Manuel de Rosas, principalmente que se veía en las fiestas federales que organizaba su gobierno, las fiestas en homenaje a la Revolución de Mayo, a la Independencia, el reconocimiento a los generales del ejército revolucionario y de la Independencia, que eran todas fiestas que tenían una gran participación popular y rural, y también había mucho vínculo, mucha relación y mucho apoyo por parte de los sectores vinculados a los esclavos y descendientes de esclavos en Buenos Aires, que a través de sus sociedades, asociaciones, apoyaban mucho al gobierno de Juan Manuel de Rosas. También esto se veía también porque había una construcción cultural, social, que estaba atado también a cómo se representaba eso, y una impronta identitaria muy fuerte a partir de la figura de Juan Manuel de Rosas. Como lo van a ver en el texto, hay guantes con la figura de Rosas, en la ropa se expresaba eso. Había también un seguimiento de Rosas muy fuerte sobre los discursos de distintos gobernadores y cómo él se inmiscuía en la política de distintas provincias, pese a ser el gobernador de una provincia con igualdad en esta confederación frente a otras provincias. Sí había una cuestión de mayor poder de la provincia de Buenos Aires y Rosas lo ejercía. Está en el texto de Ternavasio, se puede ver bien la carta que él le manda a Heredia de Tucumán, donde le reclama que no es muy claro su exaltación hacia el federalismo y contra el unitarismo. De la mano de esto también hay una fuerte censura por parte de Rosas y un fuerte control a la prensa, crea periódicos propios, tiene un fuerte aparato de propaganda y un fuerte culto hacia su presencia. Y también vemos que lo que Rosas hizo fue construir una red de poder basada en relaciones que le permitió ejercer el control sobre otros gobiernos provinciales, ¿sí? Y en donde fagocitaba además la autonomía de esos gobiernos provinciales para también tener él de forma indirecta un control sobre eso. Y de la mano de esta búsqueda de consenso y por medio de vínculos personales con gobernadores, caudillos y figuras menores, fue que él iba ejerciendo su poder, pese a que no era un poder institucional, sí un poder sobre el resto de las provincias del Río de la Plata. Bueno, como estábamos viendo las distintas políticas y cómo fue desarrollando se fueron desarrollando los gobiernos de Juan Manuel de Rosas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la Confederación Argentina, hubo dos grandes problemas que estuvieron vinculados principalmente a potencias extranjeras y a algunas cuestiones también de conflictividad interna que se vincularon con esas potencias extranjeras que atravesaron los gobiernos, sobre todo la segunda gobiernos de Rosas, el que va de 1835 a 1852. Primero, como habíamos visto al principio de la clase, entre 1838 y 1840 hay un bloqueo francés al puerto de Buenos Aires, principalmente porque Buenos Aires le había puesto un impuesto especial a los productos que antes bajaban de Montevideo, en esa vieja disputa entre Montevideo y Buenos Aires.
y principalmente para que lleguen directamente al puerto de Buenos Aires. Por otro lado, hay un levantamiento de estancieros arrendatarios en el sur bonaerense que se llama Libres del Sur en contra del gobierno de Juan Manuel de Rosas. También tiene un levantamiento de Lavalle, ¿sí?, que es encabezado por él y que es derrotado por parte del gobierno bonaerense, pero son todos conflictos que, pese a que los va a ir atravesando, van de alguna manera horadando también esa hegemonía que tenía Juan Manuel de Rosas y el gobierno bonaerense en la Confederación Argentina sobre sus otros pares, de alguna forma, de gobiernos provinciales, pero que era predominante por sobre ellos, pese a la institucionalidad, como habíamos dicho, de confederación, donde existían 14 estados provinciales que tenían un pacto de conformación institucional a través de la Confederación Argentina y, como habíamos visto, sin una constitución de esta confederación, sino que era a través de pactos y tratados que, como vimos en la clase anterior y vamos a ver también en el teórico práctico, atravesaron desde 1820 hasta 1852 las diversas relaciones entre las provincias de esta Confederación Argentina. Por otro lado, entre el 37 y el 39, las provincias del norte tienen una guerra con Bolivia y Perú, unificados por Santa Cruz, y demanda también muchos recursos por parte que va a ayudar la provincia de Buenos Aires. También en 1840, Salta, Jujuy y Catamarca reclaman y genera un alzamiento que, con el lema Libertad, Constitución o Muerte, reclamando obviamente un Congreso Constituyente que es constantemente negado por Juan Manuel de Rosas. Son derrocados y ejecutados quienes estaban a cargo de ese momento. También se da una operación constante por ese grupo de opositores encabezados por la generación del 37 que estaban exiliados en Montevideo, y todo esto se da en el marco posterior a la Revolución de Mayo, en un proceso de, como habíamos dicho en la clase de Revolución de Mayo, que se inicia y que un autor, Tulio Alperindongui, denominaba de revolución y guerra, de constantes guerras civiles en esta Confederación Argentina, no solamente con las situaciones de bloqueo extranjero, sino también de constantes guerras civiles internas. Y esta política represiva que tomó el gobierno de Juan Manuel de Rosas lo hace a través de, por un lado, la Sociedad Popular Restauradora, que son grupos policiales que perseguían a los opositores, y de ahí surge la Mazorca también, que eran grupos parapoliciales que se encargaban de la represión de opositores, y la Mazorca en un momento con mucha autonomía del gobierno de Juan Manuel de Rosas. Así como vieron que está la frase más papista que el Papa, también había más rosistas que Rosas, pero también todo bajo esta idea de instalar la paz a cualquier costo en la provincia de Buenos Aires, en la Confederación, y digo, en un contexto de mucho, donde la vida civil estaba profundamente cruzada por la vida militar en esta Río de la Plata post-Revolución de Mayo. Otra gran crisis que tiene con potencias extranjeras es entre 1845 y 1848. Está bloqueado nuevamente el puerto de Buenos Aires. Es un bloqueo anglo-francés de Inglaterra y de Francia, que lo que piden es la libre navegación de los ríos Uruguay y Paraná para comerciar directamente con el litoral y con Paraguay, no a través del puerto de Buenos Aires. Esto genera la famosa batalla de la Vuelta Obligado el 20 de noviembre de 1840 en la localidad que hoy conocemos como San Pedro, y este bloqueo cesa después la batalla de Vuelta Obligado es en 1845, y este bloqueo cesa en 1848 porque le genera una demanda y un gasto militar a Francia e Inglaterra que no estaban pudiendo o definiendo sostener. Y entonces, en esta situación de conflicto constante en torno al puerto de Buenos Aires, la salida, la navegación de los ríos, es que sigue transitando toda la relación de Buenos Aires con el resto de las provincias. Esto va a ser un eje conflictivo, lo vimos desde
la Revolución de Mayo y sobre todo desde la Declaración de la Independencia, cómo se resuelve la situación del puerto de Buenos Aires y ese monopolio comercial que tenía sobre la Confederación en este momento o en otros momentos sobre otros nombres e instituciones que fue tomando lo que hoy conocemos como la República Argentina. Y por otro lado, qué salida institucional había en este momento. Era hegemónica la postura de Rosas y lograba imponer la idea de una confederación argentina sin una constitución de fondo. Y en este monopolio de comercio internacional a través del puerto de Buenos Aires, el que más pierde es la región del litoral, encabezada por Entre Ríos, que es una región rica en ganadería, en agricultura, pero sobre todo en ganadería para exportación. En 1850 hay un hito importante que también está en la línea de tiempo que vimos, que es la firma del tratado de una alianza defensiva-ofensiva de Entre Ríos con dos países extranjeros, con Brasil y con Montevideo. Y en 1851 el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, lo primero que hace es romper con Buenos Aires, quitándole la delegación de poderes de relaciones internacionales, que eso estaba delegado desde 1835 en el gobierno de Buenos Aires. Eso rompe con la Confederación, pero principalmente con el poder de Buenos Aires en esa Confederación. Después lo sigue la provincia de Corrientes y se inicia una guerra con Buenos Aires, contra Buenos Aires, desde estas provincias del litoral, apoyada por Brasil y Montevideo, y que termina con la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, donde es derrocado Juan Manuel de Rosas, que se va al exilio, es derrotado Buenos Aires, y es derrotado, la provincia de Buenos Aires, y como primera definición institucional posterior a esa derrota es la firma del Pacto de San Nicolás, que vamos a ver la clase que viene. Con esto damos por terminado esta parte de la clase y vamos en la próxima parte a poder pensar los tratados, los distintos pactos que hubo y analizarlos desde las fuentes que tenemos para el teórico práctico y para la actividad de esta clase. Bueno, en esta última parte de la clase, que es la parte 4, vamos a pensar las líneas del teórico práctico de la actividad que ustedes tienen que desarrollar. Se va a dividir, son 3 fuentes que vamos a trabajar, que es el Tratado de Pilar de 1820, que es el Tratado del Cuadrilátero de 1822 y es el Pacto Federal de 1831, que abarca el periodo que vimos en esta clase. Los vamos a dividir por apellido, como siempre, para que trabajen uno de esos 3, una de esas 3 fuentes, pero repetimos siempre, las 3 se van a tomar en el parcial, con lo cual como control de lectura y asistencia tienen que entregar uno de los 3 que les corresponda, pero sí lean las 3 para el parcial. Nos vamos a la clase anterior de Lucas Rebagliati un poco, que dio el profesor en torno a la década de 1820 hasta el final del periodo de Rosas. Va a ser un proceso de mucha agitación política, como lo fuimos viendo, como está en la línea de tiempo, como lo vieron en las clases, de mucha discusión, de mucha disputa y de mucha confrontación militar y política en torno a ver qué idea se impone de organización en Río de la Plata, en su organización tanto económica como también, principalmente lo que vemos nosotros, cómo eso después se traduce a una constitución o a su organización institucional. En estos momentos vimos algunas constituciones fracasadas, su último intento fue la de 1826, pero vamos a ver que las provincias que crecen en autonomía se empiezan a relacionar a través de estos pactos. Cada provincia, menos la provincia de Buenos Aires, gobernada por Rosas, va a ir constituyendo su constitución, valga la redundancia, va a ir conformando sus constituciones y va a haber varias discusiones. Uno es el constante pedido de un Congreso Constituyente de muchos sectores, tanto unitarios, pero también de federales que van a ser hegemónicos en los gobiernos de las distintas provincias de la Confederación, cuando gobierna Juan Manuel de Rosas, de pedir que se conforme un Congreso Constituyente. Y la otra discusión que va a haber de fondo es la del puerto de Buenos Aires, que está atada a cómo se reparten los ingresos de la aduana, qué pasa con esa ciudad que de hecho termina siendo
el epicentro de la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires el epicentro de esa confederación. Y también en esa discusión es qué sistema político, organizativo, institucional se tiene que desarrollar en el país. Y ahí hay varias propuestas. Primero es un sistema federal, una propuesta de un sistema federal, republicano, propuesto por muchas provincias del interior, más parecido al de Estados Unidos, y en donde Buenos Aires coparticipa de esos ingresos de la aduana. Y otra propuesta muy fuerte, que es la que logró imponer Juan Manuel de Rosas hasta 1852, cuando es derrotado, es la de un sistema confederal, respetando las autonomías provinciales, pero también la provincia de Buenos Aires parándose en esa autonomía provincial para hacerla provincia rectora. En todo eso hay una relación entre las provincias de tipo de tratados, de pactos, de alianzas, que es lo que vamos a analizar en estos 3 tratados de los muchos que hubo entre ellas. Entonces va a estar cargada la consigna abajo en actividades como siempre, para que la suban al foro, que la suban como actividad de tarea, y como siempre decimos, si alguno o alguna tiene algún tipo de problema en subirla, nos la puede mandar por privado. Bueno, con esto finalizamos la clase número 8 y nos vemos la semana que viene. Nos vemos de forma virtual, asincrónica, a la hora de que ustedes lo puedan ver, pero nos vamos a ver y vamos a continuar con el proceso que se dio después de la caída del gobierno de Buenos Aires encabezado por Juan Manuel de Rosas.